Hola, hola, hola. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Yo creo que una de las razones por las cuales hay muchas razones, pero cuando nosotros hemos perdido el amor a las cosas de Dios, cuando hemos perdido el entusiasmo por servir, cuando hemos perdido el interés por estar en la reunión de la iglesia, uno de los síntomas que suelen pasar es que también dejamos de dar. También dejamos de bendecir, y no porque Dios requiera nuestro dinero, es el rey del universo, ¿sí? Pero Él, yo creo que pone a prueba nuestros corazones, pone a prueba nuestro bolsillo, y esa es también una de las razones. Cuando nosotros estamos desanimados, ¿por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿No? Y hoy el tema es precisamente acerca de esto, ¿no? Cuando hemos perdido nuestro primer amor. Le doy gracias a Dios porque estamos a mes y días de finalizar el año y me permite terminar con este mensaje. Tal vez ya no vuelva a predicar hasta el próximo año, pero quería que se lleven este mensaje, que Dios abra el corazón y este mensaje lo ligo con los dos mensajes anteriores, si lo recuerdan, del pastor Guillermo, ¿sí? De perseverar. Él nos hablaba de perseverar. Y aunque no voy a hablar tanto de eso, pero quienes se perdieron las dos predicaciones anteriores pueden ligarla con esta. Nuestro hermano Enrique hablaba de hace 8 días del corazón endurecido, ese corazón duro que tenemos. Oremos, hermanos. Dios, pongo en tus manos esta palabra, Señor. Todo está dicho, Señor, todo está escrito, Padre Santo. Te ruego me llenes de tu Santo Espíritu. Y te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Podamos recibir lo que hoy tú tienes preparado para nosotros. Háblanos, Dios, a mis hermanos, como hablaste a mi vida a través de este mensaje. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. ¿Has perdido tu primer amor? ¿Has perdido tu gozo de salvación? ¿Has perdido tu filo espiritual? ¿Tu relación con Dios alguna vez fue más cercana y más vibrante? ¿Te sientes aburrido, cansado, letárgico o apagado? Yo creo que en esta comunidad habemos o hay muchos o algunos hermanos que han pasado por esto o están pasando por esto. Se han sentido desanimados, cansados, aburridos, han perdido el primer amor, el corazón está endurecido. Diferentes circunstancias de la vida nos pasan y nos llevan muchas veces a esto, a estar aburridos, cansados, ¿sí? Allá no luchar en las cosas de Dios, allá no avanzar, allá no buscar a Dios. Y podemos poner muchos pretextos en la vida. Pero la buena noticia es que Dios es un Dios de restauración. Dios restaura y quiere restaurar nuestra vida espiritual. Nuestro primer amor, nuestro gozo, lo quiere restaurar Dios. Dios quiere sacarle filo a tu vida para que puedas vivir con poder y con un propósito bien definido en su presencia. Y voy a estar tomando este tema de filo, ¿sí? Por la historia que vamos a ver. Pero ahí en la palabra filo pon lo que tú quieras. Tu amor, tus ganas de servir, tu deseo de congregarte, de estar aquí, tu deseo de orar, todo lo que venga a tu mente en la palabra filo. Y vamos a encontrar este sentido en esa palabra que está en la Escritura, a través de la historia que vamos a ver. Y pongamos ahí esas palabras de amor, endurecimiento de corazón. Y para eso vamos a ir a una historia en el libro, en el segundo libro de Reyes, si quieren acompañarme.
El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, le dijo principalmente a los sacerdotes de aquella época, a los religiosos de aquella época, les dijo: ustedes buscan en la Escritura, ustedes leen la Escritura y creen que pueden hallar ahí la salvación. Y efectivamente dice, pero la salvación, la Escritura, les dijo Jesús, habla de mí, anuncia de mí la Escritura. ¿Sí? Y vamos a ver cómo a través de este pasaje, de esta historia, podemos ver ese anunciamiento de nuestro Señor. Capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Un día, los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: acompáñenos usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó, esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó?, le preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. La comunidad de los profetas. Sí, esta comunidad de los profetas se remonta a esa época. ¿Sí? Había comunidad de los profetas en aquella época en Jericó, en Betel, en Gilgal. Había esas comunidades, estas escuelas de profetas, y Eliseo había sucedido a Elías en estas escuelas de profetas. ¿Sí? Había crecido ya la escuela de los profetas, tanto así que ya no cabían. Al menos en esta comunidad ya no cabían, y era necesario que agrandaran su local, su casa. Y de ahí que le piden a Eliseo ir a cortar leña, madera para hacer el lugar más espacioso. Eran estudiantes o pupilos de los profetas, esta comunidad de los profetas. Se entrenaban en la ley de Dios, en la historia del pueblo de Israel. Había varias escuelas o centros de entrenamiento y datan del tiempo de Samuel. Siendo Elías el profeta, había varias escuelas que él dirigía en Gilgal, Betel y Jericó. Y Eliseo, sabemos que él tomó el manto de Elías y fue el sucesor de él, y tomó esta batuta de estas escuelas de los profetas. Bueno, a través de esta historia, Dios nos habla. Nos va a hablar, y es mi deseo que analicemos cómo está fluyendo nuestra vida, cómo estamos caminando en la iglesia, cómo estamos caminando con Dios. Va a ser muy importante. Recuperar tu filo, tu primer amor, tu servicio a Dios, tu gozo de salvación, tu filo espiritual. Puedes decir, hermanos, a través de estas preguntas que les voy a hacer, puedes decir lo mismo que ayer. ¿Sigues avanzando? ¿Sigues ganando terreno con Dios? ¿Sigues enamorado de Jesús? ¿Te emociona la reunión de la iglesia? ¿La palabra de Dios sigue impactando tu vida? Sigue haciéndolo, es solo un momento. Yo espero que los chavos que asistieron a este congreso hace 8 días todavía hayan recuperado ese amor. Sigan todavía entusiasmados y vamos adelante, ¿no? Vamos a seguir. Igual a través de las 2 enseñanzas que recibimos en domingos anteriores, podamos retomar nosotros ese caminar con Dios. Estamos por finalizar un año más y
y generalmente en el mes que viene empezamos a reflexionar en qué hemos hecho a lo largo del año que está por terminar. Y es tiempo de reflexionar. Una de las principales señales de que hemos perdido interés por las cosas de Dios es una disminución a la sensibilidad de la voz de Dios y a las impresiones del Espíritu Santo. Ya nada de esto les puede emocionar. Vemos milagros en la iglesia y aplaudimos y ahí se queda la emoción. Ya no trasciende a más. Ya no vemos que detrás de estos milagros que nos está concediendo el Señor, de estos favores que nos está concediendo, nos podamos gozar nosotros. Nos vemos, nos emocionamos, en el momento salimos de aquí y olvidamos que Dios puede hacer mucho más, incluso con nuestras vidas. En Hebreos 5:11 el autor les dice, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Se han vuelto torpes en los oídos, lentos para oír. ¿Será que nos está pasando eso? O al menos a mí me ha pasado, hermanos. En Mateo 13, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. Y esto es cuando nosotros estamos perdiendo nuestro filo espiritual, nuestro amor con Dios, nuestro caminar con Dios. Todos estos son síntomas. Ya no nos entusiasma, venimos a la iglesia por venir, porque no tenemos otra. Bueno, si yo no avanzo, pues al menos mis hijos que avancen, ¿no? Y muchas veces venimos por los hijos, pero no hay un interés, o porque los mismos, nuestros hijos jóvenes nos jalan a venir. Pero realmente nosotros, los que estamos pasando por esta situación de haber perdido nuestro entusiasmo en las cosas de Dios, si ya no estás oyendo el susurro de su espíritu y se te hace difícil discernir la mano de Dios, es tiempo de recuperar nuestro filo. Es tiempo. Es tiempo. Dios nos ha concedido un periodo de gracia tremendo para recuperar el amor. Recuperar el amor, ese gozo que sentimos alguna vez cuando venimos a Cristo, cuando fuimos salvados. Otra de las principales señales es una disminución en tu utilidad como instrumento en las manos de Dios. Ya no servimos, no tenemos deseos de servir. ¿Para qué? No, yo no. ¿Quién, hermanos, nos puede ayudar en esto? Hacemos constantemente convocatorias para ayudar, para servir en el local. Necesitamos, lo hemos dicho. Necesitamos de ustedes, hermanos. Necesitamos su servicio. No solo necesitamos el dinero que Dios les da, necesitamos su servicio, necesitamos sus manos para trabajar. Pero se ha perdido eso. Es una disminución en el servicio. No, que lo hagan otros, los de siempre. Ya están otros, ¿para qué yo? No, siempre me gana fulano, sutano. Siempre ellos me ganan. Apocalipsis 14 tenemos una imagen de Jesús sentado en una nube blanca con una corona de oro y en su mano tiene una hoz afilada. Y un ángel le grita desde el templo, toma tu hoz y siega, porque la mies de la tierra está madura. Y él toma esa gran hoz afilada y siega la cosecha de la tierra. ¿Sí saben lo que es una hoz, hermanos? Bueno, para los que de alguna manera a mí me sirvió, y le agradezco a Dios que en nuestra niñez, como se los he explicado, nuestros papás en el periodo de vacaciones nos enviaban al campo con la abuela. Y ahí yo pude tomar eso, saber lo que es un arado, saber lo que es una hoz, ¿sí? Íbamos a cortar la alfalfa, lo recuerdo. Y si no sabías manejar tú esa hoz, ¿sí? Muchas veces te llevabas la otra mano donde agarrabas el manojo, tenías que jalarle hacia abajo, pero si no le dabas de la altura, muchas veces te dabas en el dedo meñique con el filo. Y él tiene un filo como de dientes, ¿sí? Y las primeras veces, pues sí, terminábamos mis hermanos y yo cortados de aquí abajo, arañados, ¿no? Por el filo, pero poco a poco en la práctica
llegábamos y pues nuestros primos bien que vivían allá, pues bien conchas, nos decían, pues órale ustedes, ¿no? Y ellos bien tranquilos, ¿no? Ahí. Y ellos nosotros empezábamos a cortar, ¿sí? Y esas hoces tenían que estar, pero al punto, ¿no? Para que fuera un buen corte. Bueno, pues nuestro Señor toma esa gran luz afilada y ciega la cosecha de la tierra, y la cosecha de la tierra es la humanidad. Son almas perdidas, de acuerdo a esta visión que tiene Juan, ¿sí? A esta historia en Apocalipsis 14, ¿sí? La cosecha de la tierra es la humanidad. Son almas perdidas siendo traídas al reino de Dios. Y la hoz filosa es la iglesia. La hoz filosa es la iglesia. Es el medio que Jesucristo usa para llevar a las personas a su reino y cegar la cosecha. Ese es el plan de Dios, la iglesia. No hay otro plan. Nosotros somos la hoz, la iglesia. No podemos cegar una cosecha si la hoz no está afilada. Si la iglesia ha perdido su filo, no podemos cegar. Tal vez se queda solo en entusiasmo, ¿no? Y ahora sí me voy a dedicar, y ahora sí voy a ir con los chavos a predicar, y ahora sí voy a ir a esto. Pero tenemos que restaurar cosas antes que nos han llevado a perder nuestro filo espiritual. A que ya no seamos esa hoz afilada. Jesús usa a las personas, su cuerpo, para llegar y rescatar a la humanidad que perece. Pero si perdimos el filo, ya no somos efectivos en esas cosas. Pero cuando somos espiritualmente filosos, nuestras palabras, nuestras actitudes penetran en los corazones como arado filoso, haciendo surcos, y eso crea un lugar para que las semillas del Evangelio aniden y echen raíz y puedan crecer. Al estar preparando este mensaje, meditaba yo en esta palabra y decía, bueno, ¿dónde está ese entusiasmo, Señor? ¿Cómo me puedes mostrar a mí, aparte de estos síntomas, de estas señales, que yo estoy perdiendo mi filo espiritual? ¿Sí? Pues Dios me mostró, al menos a mí, pero lo he perdido mi filo espiritual en algunas ocasiones, pero ahora no, hermano, al menos por este tiempo, y no espero perderlo. ¿Y cómo me doy cuenta? Le he estado compartiendo a una niña de 17 años en el trabajo, ¿sí? Y ahí puedo darme cuenta. Cuando yo le comparto a Cristo, ella empieza a llorar. Y no es por mi habilidad, sino es por el entusiasmo y por la gracia de Dios, que pues yo preparo el surco y entonces Dios lanza las semillas hacia eso y me doy cuenta. Y eso crea en mí un entusiasmo de compartir el Evangelio. Ella es una niña de 17 años. De muy niñas, ella y su hermana perdieron a su padre a la edad de 4 o 5 años. ¿Sí? Su mamá se dañó con este asunto, ¿sí? Se fue, las abandonó con la abuela y se dio a relaciones homosexuales. Ella está muy dañada, la niña. La jovencita hoy en día, 17 años. Le tiene coraje a su madre, aunque vea a su mamá. Le tiene coraje a la vida. Y la otra vez le decía yo, y le tienes coraje a Dios también. Cuando le dije que le tenía coraje a Dios, ella empezó a llorar. Y ahí pude ver que esa era la razón. Le tienes coraje a Dios porque tú crees que Dios no te ha querido dar una familia. Y empecé a platicar con ella y estoy platicando con ella constantemente. Y ahí es donde yo me puedo dar cuenta. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando ustedes comparten la palabra de Dios, que su filo espiritual está bien. Son señales. Pero cuando el filo espiritual, cuando nuestro amor se ha ido, menguamos en estos asuntos. No hay entusiasmo por predicar la palabra. Pudiera ser parte de la tarea solamente, sin sentido, porque lo tengo que hacer y nada más. Si perdiste tu filo, ¿cómo lo recuperamos?
¿Cómo hago para que mi corazón ya no esté tan duro? ¿Qué hago para seguir perseverando en la palabra de Dios? Y lo vamos a ver a través de esta historia. Es preciosa esta historia. Quienes la hemos leído, a lo mejor probablemente pasamos muchas veces de largo esta historia, pero esta historia nos anuncia mucho de cómo recuperar nuestro filo. Si perdiste tu filo, no te condenes, pero toma la responsabilidad. Algunas personas, buenas personas, incluso espirituales, pierden su filo. Perdemos nuestro filo también nosotros como pastores, como líderes de esta congregación. Muchas veces nos desanimamos y no queremos compartir, no queremos enseñar, no queremos asistir. Nos pasa, hermano. Esta comunidad de los profetas, ¿sí?, eran hombres dedicados a Dios. Estaban bien espiritualmente. Tanto así que habían crecido y necesitaban un espacio más grande. El hombre de la historia estaba dedicado al ministerio. Estaba metido con Dios. Era un estudiante, no sé en qué grado, pero creo que era ya uno de los avanzados. La invitación que le hace a Eliseo para ir, acompáñanos. Si ustedes leen este libro de Reyes desde los primeros versículos, van a ver los milagros que hacía nuestro Dios a través de Eliseo. ¿Sí? Cómo trabajaba Dios, y esta es parte de uno de los milagros. El hombre de la historia estaba dedicado al ministerio. No nos hagamos a la idea de que ninguno de nosotros perderemos nuestro filo espiritual. No nos hagamos esa idea. En algún momento de nuestra vida vamos a perderlo por diferentes razones. Pero no debemos decir, soy un fracaso, soy un perdedor. Dios debe estar decepcionado de mí. No, no, hermanos. Ese es un lenguaje del diablo. No tomemos las palabras del diablo y las hagamos nuestras. No, es que yo no sirvo para esto. Yo no debo de caminar en esto. No, para mí esas cosas no se me dan. Son palabras del diablo que trae a tu vida, que trae a nuestra vida, y nosotros tomamos ese lenguaje y lo hacemos nuestro. No lo hagamos, hermanos. No lo hagamos. No te condenes, pero sí asumamos la responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad que probablemente este hombre, este profeta, no había tomado? ¿Sí? Todos conocemos las hachas, ¿no? ¿Sí? Hay hachas cortas y hachas largas. Sirven para cortar los troncos, la leña. ¿Sí? A estas hachas yo veía a los tíos cómo hacían los preparativos cuando venían y compraban un hacha para cortar leña. Compraban el palo que llevaba el mango, ¿sí?, de una buena madera, ¿sí? Y tenían que ir con unas vetas bien alineadas, ¿sí? Metían la cabeza del hacha en estos mangos, ¿sí? Los metían y yo veía que les pegaban en la parte de abajo. Todo lo contrario, ¿no? Y les decía, ¿y por qué le pegas ahí? Ah, es que yo le pego abajo para que la cabeza del hacha vaya bajando. Y luego metían unas cuñas de acero, le metían a las puntas de la madera para que la madera abriera y apretara más la cabeza del hacha. ¿Sí? Ya cuando íbamos al campo, ¿sí?, ellos las metían en unas cubetas de agua para que se hincharan. Y entonces con toda libertad agarraban y empezaban a cortar. ¿Sí? No se preocupaban porque la cabeza del hacha se les zafara, porque estaba tan hinchada. Y siempre mantenían esas hachas en lugares frescos, húmedos. Nunca al sol, porque se contraía la madera y era un riesgo. Se podía zafar el hacha. Pero ellos tenían el cuidado, y probablemente el hombre de la historia, este profeta, no tuvo ese cuidado.
Eran un aproximado, leemos ahí en el capítulo 2, que eran un aproximado de 50 profetas, ¿sí? Y a él solamente se le zafó el hacha. Yo creo que no tuvo el cuidado adecuado, pero nunca se conmiseró él. Ay, soy un inútil. No, al contrario. Tu gozo, nadie te lo quitará. Nadie debe de quitarte tu gozo. No tienes que conmiserarte. Nadie tiene que quitarte tu gozo. Si perdiste el gozo, nadie te lo quitó. Tú lo entregaste. Fue nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Nadie nos quita el gozo. Es nuestra responsabilidad. Nosotros entregamos el gozo. Se lo podemos dar a Dios, quitarlo y dárselo al enemigo y amargarnos nuestra vida. Pero nadie nos quita el gozo. Nosotros lo entregamos. El apóstol Pablo dice, no den lugar al diablo. Y si el diablo tiene lugar en tu vida, él no tomó ese lugar. Tú se lo diste. Nosotros se lo damos. ¿Sí? El diablo no toma. Sí es cierto que la palabra nos dice que anda como león rugiente buscando. Y si él encuentra una puerta abierta, va a entrar. Y entonces nosotros entregamos el gozo. ¿Sí? Entregamos nosotros ese lugar al diablo. Él lo toma. Y ahí es donde tenemos que ser responsables. Si perdiste tu filo, no continúes fingiendo. El hombre de la historia, en cuanto se dio cuenta que perdió su filo, no fingió. Hay gente que cuando pierde su filo, su primer amor, su entusiasmo por las cosas de Dios, continúa fingiendo por días, meses y años. No sigamos fingiendo. Si perdimos nuestro filo, paremos. Paremos. Es tiempo de que paremos. Hagamos un sincero examen de nuestra vida y no solo sigamos, porque vamos a continuar en lo mismo. Paremos. Si ya nos dimos cuenta que hemos perdido nuestro gozo, nuestro filo, paremos. Ya no continuemos. Hagamos un resumen de nuestra vida. Meditemos en los tiempos pasados. Pregúntate, ¿estoy creciendo? ¿Aún sigo enamorado de Jesús? ¿Mi fe está creciendo? ¿Solamente estoy fingiendo? Tristemente es decirlo, hermanos. Pero aquí hay hermanos y hermanas, ¿sí? Que solamente hoy en la mañana cambia su carácter. Y lo han confesado. Lo han confesado. Que llegando a casa, ellos vuelven a entrar en esa tristeza, en ese letargo. Pero cuando vienen a la iglesia, tienen ese gozo. Pero no se trata de eso nada más. El gozo tiene que ser continuo, diario. El filo espiritual es diario, de continuo en el Señor. No solo de momentos, no solo en esta hora y sales de aquí y regresas otra vez a tu vida habitual, de tristeza, de enojo, de pleito, de desánimo. Están fingiendo. Fingen. Este hombre de la historia no fingió. Perdió su filo, perdió su hacha y no fingió. Se pudo haber escabullido, ¿no? Se pudo haber metido entre los 50 y mira, yo ya me cansé de hacerlo y mejor te ayudo a cargar las tablas, la leña, lo que sea. Pero no fingió este hombre. Dejemos de fingir. Y solamente hay un lugar a donde debemos ir para recuperar el filo. Debemos ir al lugar correcto. Versículo 5 de la historia. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. Y entonces, él recurrió al auxilio. ¡Ay, maestro! Señor mío, esa hacha no era mía. Clamó en ese momento por ayuda. ¿Qué puedo hacer, hermanos?
En el Antiguo Testamento el profeta fue el representante de Dios. Eliseo era el representante de Dios. Y el profeta fue a él. Ay, maestro, ay, Señor, he perdido mi filo. Solo Jesucristo puede devolvernos lo que pedimos. Nadie más puede hacerlo. En el Nuevo Testamento, nuestro maestro por excelencia es Jesucristo. Hemos perdido nuestro filo espiritual, nuestro gozo. No estamos fingiendo. Vayamos a quien puede darnos, recuperar ese filo, y es Jesucristo. Vayamos a Él, al Maestro. Vayamos al Maestro. Él puede recuperar nuestro filo. Quita los ojos de los hombres y vayamos a Jesús. Nadie más. Nosotros sí preparamos a la novia. Hermanos maduros ayudan, pero solo Jesús puede hacer. Solo Jesús. El hombre de Dios, el profeta Eliseo, le preguntó, ¿dónde cayó? ¿Podrías regresar al lugar donde perdiste tu filo? Este hombre le señaló dónde cayó. ¿Qué preguntas, no? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó tu filo, tu cabeza de hacha? Y el profeta le señaló, el alumno. Ahora la pregunta es, ¿nosotros podemos regresar al lugar donde perdimos nuestro amor? ¿Podemos regresar al lugar donde perdimos nuestro filo? ¿Podemos regresar a esa historia donde perdimos? ¿O a esa escena donde perdimos nuestro amor, nuestro entusiasmo por Dios, nuestro filo espiritual? Generalmente podemos ir al lugar donde nos perdimos, donde perdimos nuestro filo, si retrocedemos un poco. El hombre le mostró el lugar donde cayó su filo. Y nosotros, hermanos, ¿podemos ir? Yo creo que sí. Podemos ir. Tenemos que volver al lugar donde perdimos nuestro filo, nuestro gozo, nuestro interés por las cosas de Dios y ponernos a cuenta, en paz con Dios. A eso se refiere. Tenemos que ir al lugar. Tengo que ir con la persona que ofendí, la persona que me ofendió. Tengo que ir a aquella enfermedad que me hizo perder el gozo. Tengo que ir a esa muerte probablemente que me hizo perder el gozo por el Señor. Tengo que incluso ir con Dios, porque probablemente me enojé con Dios porque no me dio esto o no hizo esto y me enojé con Él. ¿Podemos ir a ese lugar para recuperar el filo? ¿Podemos recordar dónde lo perdí? ¿Dónde? Yo he perdido el filo en muchas ocasiones y he regresado a ese lugar. Cuando han venido problemas a mi vida, voy a ese lugar, he ido a ese lugar. A ver, ¿por qué? ¿Por qué estoy así? Y tomar esa responsabilidad que nos corresponde. Fue cuando pasaste tiempo con ciertas personas, tal vez ahí perdiste tu filo, con personas que no contribuyeron en nada con tu crecimiento espiritual. Todo el año fueron chismes, todo el año fueron críticas hacia los hermanos, hacia los pastores. Todo el año les creíste y tu filo vino abajo. Tu filo vino abajo, tu amor, tu entusiasmo, tu servicio se vino abajo. ¿Peleaste con alguien? ¿Fue en un área de desobediencia que nunca has reparado? ¿Peleaste con algún pastor, con algún líder de la iglesia, con algún maestro de la escuela dominical y no has restaurado eso y eso te ha llevado a perder tu filo espiritual, tu amor, tu entusiasmo por las cosas de Dios? Todo esto es para reflexionar, analizarlo. Pero hay buenas noticias, hermano. Dios irá contigo. Dios viene con nosotros. No tienes que ir a ese lugar solo, hermano. Ay, maestro, perdí mi filo. Se me cayó el hacha.
¿Dónde se te cayó? El maestro va con nosotros. El maestro va con nosotros. Cuando el hombre le mostró el lugar, el profeta tomó una vara, un pedazo de madera y lo lanzó al agua. ¿Qué tiene que ver un pedazo de madera con esto? ¿A dónde apunta ese pedazo de madera? A Cristo Jesús. Ese pedazo de madera apunta a nuestro Señor Jesucristo. Es una señal que apunta a algo más grande, como cuando Israel salió de Egipto. No tenían agua que beber y se quejaron. Llegaron a las aguas de Mara, pero eran aguas amargas. La gente se quejó aún más y Dios le mostró a Moisés una vara y él la tomó y la lanzó a las aguas y estas aguas se hicieron dulces. La amargura se hizo dulce. Tenemos que ir al Maestro, tenemos que ir al Calvario, tenemos que ir a la cruz para recuperar nuestro filo. A nadie más. Tenemos que ir a la cruz para recuperar nuestro filo espiritual. Y ese es el lugar donde Dios se reveló a su pueblo como Jehová Rafa. Soy el Señor que los sana. Ahí en las aguas de Mara es donde Dios se reveló al pueblo de Israel y les dijo: yo soy tu sanador. Toma esa vara y ve a las aguas. Y esa vara de Moisés también apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús dijo: porque las mismas escrituras hablan de mí. Hablan de mí. Esa pieza de madera apunta a otra pieza de madera que se erguirá, que se levantará en el futuro, llamada cruz del Calvario. Amigos que nos visitan y que no han tenido una relación con Cristo Jesús, ese pedazo de madera que arrojó el profeta y luego le dijo al estudiante: ve y sácalo, apunta a nuestro Señor Jesucristo. Esa vara de Aarón que convirtió las aguas amargas, de Moisés que convirtió las aguas amargas en dulces, apunta a nuestro Señor Jesucristo. La misma escritura en el Antiguo Testamento, amigo que nos visita, apunta al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la solución. Y en el Calvario las aguas amargas de la vida se vuelven dulces. En el Calvario, en la cruz, se compró para todo hombre. En el Calvario, la sanidad se compró para todo hombre. Esa vara que lanzó al agua es una señal de que a través del Calvario lo que se perdió se puede recuperar. Un corazón que es tan duro como el hierro y que se hunde en las aguas lodosas del pecado puede salir a flote por el Calvario por la gloriosa gracia de Dios. Y alguna vez tú y yo, la mayoría de nosotros, estuvimos sumergidos en esas aguas lodosas como el hacha. Ahí estuvimos. Pero vino la cruz del Calvario y nos sacó a flote. Nos sacó a flote. Y a ti que no conoces al Señor, puedes sacar. Hoy puede ser el día de salvación para tu vida. Hoy puedes venir al Señor Jesús y ser salvado. La relación del hombre con Dios que se encuentra perdida puede restaurarse por el Calvario. La paz, el gozo, el propósito, la bendición viene a través del Calvario. No tenemos que ir a otro lugar, solo a la cruz. Todo está disponible a través de la cruz. Si perdiste tu amor por Dios, si perdiste tu amor por las personas, si perdiste tu gozo de servir, si perdiste tu filo espiritual, lo podemos recuperar solamente a través de la cruz. Yo creo que es tiempo de meditar, hermanos, de reflexionar. ¿A dónde vamos a ir? Ve con una nueva mirada
La cruz de Cristo. Vayamos con esa nueva mirada. La cruz de Cristo, donde Jesús clavó nuestras fallas al madero, donde el rescate de Dios interceptó nuestra relación, donde se desplegó la bondad del amor de Dios. No tenemos otro camino a dónde ir, sino es a la cruz del Calvario, hermanos. Ahí es donde vamos a recuperar, donde vamos a tener nuevamente nuestra relación con Dios. No necesitamos nada nuevo. No lo necesitamos. Solo necesitamos volver a la cruz. Si quieres ser restaurado, recupera lo que has perdido. Vuelve al Calvario, vuelve a la cruz. Isaías 51:1 nos dice: ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme, miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miremos, hermanos, vayamos a la roca. Isaías lo profetizó, lo dijo: vayan, miren a la roca. Vayan, recuperen eso. Jesús pagó el precio y debemos poner los ojos en el Calvario. Y cuando le hayamos clamado y vayas con Él al lugar y pongas tus ojos en lo que Él ha hecho, los milagros pueden pasar. Lo hemos sabido aquí, de hermanos y hermanas que han pasado por este tipo de situaciones, de haber perdido su filo, su amor, y han venido nuevamente a una relación con nuestro Dios. Se han puesto a cuentas con personas, con Dios, y hemos visto los milagros, hermanos, las sanidades en ellos. Entonces vienen los milagros. Vienen los milagros. ¿Se acuerdan de lo que yo les he platicado? Por años estuve metido en una situación que probablemente esto me llevó también a perder mi filo, aunque yo me aferraba y surgía, hasta que llegó el momento en que le dije: ya no más, Señor, ya no puedo, Dios. Fui a la cruz y le dije: Señor, ya no. He tratado de ayudarte tantos años, Señor, que yo ya no puedo, Padre. Y eso era lo que quería llevarme el Señor. Tú no puedes, me necesitas. Ay, Señor, he perdido mi filo. Me levanté y a los días siguientes pude ver el milagro de Dios. Es cuando vienen los milagros. Cuando tomamos nuestra responsabilidad, nadie nos quitó el gozo, nosotros lo entregamos. El diablo no vino a nosotros, nosotros le dimos oportunidad al diablo. El varón fue y clamó al Señor. Ve con una nueva mirada al Calvario, donde Jesús clavó nuestras fallas al madero. Si quieres ser restaurado, recuperar lo que has perdido, vuelve al Calvario. Volvamos a la cruz. No a que nos volvamos a rededicar y decirle: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. No, eso no, hermano. Eso lo hicimos alguna vez, quienes fuimos llevados a través de esta oración. Pero si tú eres salvado, eres un hijo de Dios, solo es volver a nuestro Señor y ponernos a cuentas. Ir al lugar donde perdimos nuestro filo. Ir al lugar con quienes nos dañaron o a quienes dañamos y que no nos hemos podido recuperar, y ponernos a cuentas con ellos. Y cuando le hayas clamado y vayas con Él al lugar y pongas tus ojos en lo que Él ha hecho, los milagros pueden pasar. La parte de Dios es esta, hermano. Dios hace que el hierro flote. Dios hace que el hierro flote. Dios traerá la limpieza y la sanidad, traerá la restauración. Ahí lo vemos. Ve dónde perdiste el filo. Ahí en ese lugar. Tomó el pedazo de madera, lo lanzó, el hierro flotó. ¿Y qué le dijo al varón? Tómalo. ¿Qué fue lo que hizo el varón? Solo estiró y lo tomó. Tenemos que estirarnos. Tenemos que estirarnos a Dios y clamar a Dios
para recuperar nuevamente nuestro filo. Eso es lo que nos enseña esta historia. 7 puntos, 7 cosas que sucedieron en esta historia de perder el filo, tomar la responsabilidad, no culpar a nadie, clamar al Señor, indicar, volver al lugar donde perdimos el filo y luego estirar nuestras manos al Señor y tomar el hacha, el filo, nuevamente. Yo no creo, hermano, que pudiera ser una coincidencia que hoy están ustedes aquí. Aquellos que nos visitan tampoco, creo, o que tienen ya un tiempo visitándonos aquí. ¿Sí? Yo creo que puede ser que sea una coincidencia, perdón, que estén aquí. Yo creo que puede ser el momento en el cual tu hacha esté flotando. Yo creo que puede ser ese momento hoy en el cual tu hacha está flotando. Tu hacha está flotando y creo que puede ir tu hacha directo a ti. Tu amor, tu negligencia, tu descuido en las cosas de Dios puede estar flotando. No es una coincidencia. Y yo creo que solo Dios quiere que tú estires la mano y vayas y tomes tu filo nuevamente, tu filo espiritual, y restaures relación. Restaures. Viene un mes que en lo personal a mí me causa tristeza, y no que me ponga yo triste constantemente, pero es un mes en el cual cambia la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque hay dinero, hay fiestas, hay todo, se celebra de todo, menos. Recuerdo que cuando era niño decían en la televisión los comerciales que el espíritu navideño. Y alguna vez escuché aquí cuando llegué de un pastor que dijo que efectivamente él creía que pudiera ser un espíritu navideño que invade a muchas personas en esta época. ¿Y después de esto qué? Viene enero. Incluso hasta asistimos más a la iglesia en diciembre. No sé, como que hay un cierto contentamiento, porque ahora me toca estar bien con mi esposo, porque va a recibir su aguinaldo, su fondo de ahorro, y porque me conviene estar bien con la iglesia, no lo sé. Pero es mejor un tiempo para reflexionar y ver cómo está nuestro filo espiritual. Repito, puede que el hacha ya esté a flote y esté flotando hacia ti. Esté flotando ya hacia ti. Tu filo está disponible. La cabeza de hacha flotó, nadó. Dios es fiel en hacer su parte. Lo que perdiste, lo puedes recuperar. Y por último, es nuestra parte. Versículo 7. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Toma tu filo. Nadie puede hacer eso por ti. Tú tienes que ser el responsable de tomar tu filo. Nadie. Bien, Eliseo pudo haber llamado a otro más hábil y le dice, ¿sabes qué? Sácala tú, mano, porque este cuate a lo mejor ni la va a ver o la va a tocar y se le vuelve a perder. Otra, la versión 60 me parece que dice que el agua, el hacha nadó. No solo flotó, sino que avanzó. Entonces nos toca hacer nuestra parte. El hombre extendió el brazo. Toma tu filo. Nadie puede hacer eso por ti. Nos estiramos y lo tomamos por fe, y en nuestros corazones tomaremos lo que Dios está haciendo, y no es por nuestras buenas obras. No es algo que gano o te ganas. Dios lo hace por gracia. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que nosotros
vayamos nuevamente a la cruz. Vayamos nuevamente a la cruz y recuperemos nuestro filo. Recuperemos nuestro gozo, recuperemos nuestro servicio, recuperemos el dar a la iglesia, recuperemos todo, todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Es tiempo de recuperarlas. Es tiempo. Meditemos en todo esto. Analicemos. Es tiempo. Tenemos un buen tiempo. Es un regalo de gracia y se recibe por fe. Tómalo, hermano. Es para ti nada. Nadie más te lo puede devolver. Pueden cerrar sus ojos, hermanos. Vamos a orar. El apóstol Juan tuvo una visión del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesús. Precioso Señor Jesús, gracias Padre, gracias Señor. Tú has sido bueno, Señor, tú sigues siendo bueno, Padre. Gracias, Dios. Que sea un momento, oh Dios Santo, de meditar en esta palabra, Señor. Que sea un momento, Señor, de tomar nuestra responsabilidad. Que sea un momento, Dios, de volver a tomar nuestro filo, Señor. Nuestro servicio, nuestras ganas de trabajar, nuestras ganas de servir, Señor. El volver a nuestro primer amor, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Permítenos volver al lugar donde hemos perdido ese filo, Señor. Permítenos ver con claridad, Señor, dónde hemos fallado, Señor. Con quién hemos fallado, Padre. Queremos ver tus milagros, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios. Tú eres digno, Señor. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce, al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Esta es la visión que tiene el apóstol Juan de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitado. Ese Jesús que fue al Calvario y que nos invita a ir para recuperar nuestro filo, nuestro gozo, nuestro amor. Él tiene esa visión de Jesús. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega, el que estuvo muerto y ahora vive. Ese es Jesús, nuestro Dios todopoderoso. A Él tenemos que ir, hermano. A Él tenemos que ir para recuperar nuestro filo espiritual. Amén. Dios les bendiga, hermano.